Amados hermanos, pido mil disculpas por la transmisión que acaba de suceder. El internet de acá de casa no estaba muy bien. No sé si ahora me habrán visto, pero no me escucharon. Por eso pido mil disculpas por esto, por este caso que has pasado. Bueno, ya estamos frente a usted, gracias a Dios por la tecnología que regresa rápido. Bien, hermanos, como los dije, el tema que hemos tocado la semana pasada, que hemos terminado, ha sido el corazón paternal de Dios. Ahora, este sábado, es el corazón quebrantado de Dios. Quiero tocarlos este momento, este tema, en 2 de Samuel, la formación de un líder, la historia sin censura de pasión, ambición, fracaso y perdón de David. A veces resulta difícil mirarse en el espejo al enfrentarnos cara a cara con los propios fracasos que tenemos. Nos escandalizamos de nuestros defectos y preferimos no vernos. Después de lo que hice, algunos nos preguntaremos cómo Dios podría amarnos después de haber cometido todo esto. David, cuya historia comienza en el primer libro de Samuel. No lo voy a tocar ese tema. Pues este tema es maravilloso, como les dije, el Dios que llora. ¿Sabían ustedes eso? Que también Dios llora. Así como tal vez nosotros, vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 27, pero voy a tocar solamente del 1 al 16. Porque quiero tocar este punto que dice Dios, el Dios que llora. Amados hermanos, tal vez en nuestra vida de juventud o de casados hemos llorado por algún fracaso, tal vez hemos llorado por alguna pérdida familiar, como padre, como hombre que somos. Tal vez nos hemos portado mal, o tal vez nuestros hijos o nuestras hijas se portaron mal. ¿Por qué se portan mal? Tal vez porque le consentimos o lo damos todo lo que ellos piden. O tal vez ellos no quieren eso, o ellos quieren buscar las cosas del mundo. Mira lo que dice esto. Esta historia, el primera de la muerte, en el libro de la Biblia dice la noticia de la muerte de Saúl. Después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Sigla, luego de haber derrotado a los amalecitas. Al tercer día llegó a Sigla un hombre que venía del campamento de Saúl. ¿Quién era eso? Era un criado amalecita, para contarlo lo que había sucedido con el rey Saúl. Le da la noticia a David, porque en ese tiempo no era rey, de lo que había visto al rey Saúl y que murió. Pero ¿cómo murió y quién lo mató? Le preguntó David, y él dice, yo le vi porque él me llamó, estaba sobre su lanza, arrimado, y él le llamó para que lo matara. Y así es la historia de este pasaje muy bueno.
del 1 al 27, esta historia sigue el Dios que llora. Por eso dice, a lo largo de la Biblia, Dios expresa sus pensamientos y sentimientos acerca de la creación. El Dios que está en las alturas, también un Dios cercano, es espíritu y es persona. El Padre se deleita en gran manera en mantener una relación con su pueblo. Mira lo que dice en Deuteronomio 10:15, rapidito voy para allá, para que ustedes me entiendan. 10:15, sin embargo, él se encariñó con sus antepasados y lo amó. Y a ti, que eres su descendiente, te eligió entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. ¿A quién le dijo eso? Se refería a David. Por eso dice, y lo mismo que cualquier otro padre llora cuando rechazamos su amor y tomamos decisiones que nos perjudican. Hay quienes aseguran que no debemos pensar que Dios siente emociones como los nuestros. Ese Dios también llora porque nos portamos mal con Él. Así como nosotros también lloramos por nuestros hijos que se portan mal, ya de grandes, que no podemos verdaderamente cómo aconsejarlos. Ya le hemos hablado, ya le hemos dicho las consecuencias, pero no hace caso. Y se va al mundo. De repente tú no conoces sus buenas amistades de él. De repente está en una pandilla y esa pandilla está metida en drogas. Y al saber eso, ¿qué haces como padre? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué dirías? ¿Qué le aconsejarías a tu hijo? Le gusta la vida fácil, tener dinero fácil, pero no sabes cómo lo consigue. ¿Trabaja? No trabaja, pero tiene dinero. Entonces, muchas veces que le hemos llamado la atención, no hace caso. ¿Qué nos podemos hacer? De repente cae, lo captura la policía. ¿Qué haces tú? Vas a la comisaría, le mandan a prisión. ¿Qué haces? Lo vas a visitar, pero con ese dolor. Entonces vas a decir, ¿dónde he fracasado? ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué no me hiciste caso de lo que yo te dije, que no andaras por ahí, que no te juntaras con tal persona? Vas a llorar. Así es. Dios también llora por ti cuando tú no andas en obediencia en su camino. Dios también llora. ¿Cómo lloramos nosotros por nuestros hijos, por nuestros fracasos, por la pérdida de un hijo, tal vez ese dolor grande? ¿Dónde he fallado? Preguntas tú mismo. ¿En qué área de mi vida he fallado como padre? Lloras. Tal vez has tenido problemas con tu esposa por eso. Por eso, desde niño, enséñalos el camino del Señor. Háblalos, aconséjalos bien, conozca bien esas amistades. Eso es. También David lloró al saber que lo mataron al ungido, que era el rey. ¿Quién lo eligió? Saúl. Es Dios mismo, le eligió como rey. Él no tenía que morir por él, así como lo mató este criado, sin piedad. ¿Ves? Él pensaba, matándolo y avisándole a David, ya solucionó el problema. ¿Cuál es él? También él ha sido muerto. Pero David lloró por Saúl y por su hijo Jonathan, o Jonatán. Así es esto, hermano. Así es, por eso yo les pregunto a ustedes, padres de familia, que tienes hijo, de repente estás criando a tus nietos.
críalos en el camino del Señor. Háblalos verdaderamente el bien y el mal. Es como dice su palabra. Escoja, hijo mío, el camino, el bien o el mal. Tienes el libre albedrío, como dice el Señor. Así es nuestro Padre. Así también somos nosotros, que sentimos ese dolor porque nuestros hijos se portan mal o nuestras hijas. ¿Dónde fallamos? Como dice este que dije yo en comienzo, cuando no nos queremos mirar al espejo cara a cara. ¿Por qué? Porque estamos andando chueco, estamos andando mal. Entonces, ¿cómo vas a querer un hijo que ande derecho si el tronco no está derecho? Amén, hermanos. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Por eso Dios también llora cuando nos portamos mal. Vamos a un segundo tema que dice: Dios se aflige por el pecado. Ahí está. Continuamos con la misma. Esta palabra es buena. Vamos a Génesis 6, capítulo 6, versículo 5 y 6. Que dice el tema, ¿sí? La maldad. Dios se aflige por el pecado. Estoy leyendo en una nueva versión de esto. Dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tenían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Tal vez alguna vez nosotros como padres hemos pensado: ¿en qué momento he engendrado a mi hijo? ¿En qué momento le hemos traído al mundo? Tal vez algún padre, una madre está dolido por esto, porque no anda conforme a lo que tú le hablaste, conforme tú le has enseñado en los caminos del Señor. Tal vez tú le has dedicado, tal vez tú le has entregado, tal vez tú le has dicho: bautízate, tú has visto un buen hijo, pero al final se apartó de él. ¿Por qué? Por eso dice acá: el dolor en el juicio. Mira, amados hermanos, Dios tiene ese dolor, así como nosotros también nos duele el corazón como padres hacia nuestros hijos. Por eso, en el primer que hemos leído, que hemos estado hablando, el Dios que llora. Aquí Dios se aflige por el pecado, que a veces andamos sin controlarnos, sin darnos cuenta dónde irnos y con quién hacer esa buena amistad. Pero no sabes que has salido del redil, de los mandamientos, de los preceptos de Dios, y a pesar que has sido bautizado. Por eso dice, el capítulo 6 de Génesis dice, contiene uno de los pasajes más tristes de la Biblia. Por eso Dios se arrepiente. En ese momento se arrepintió de haber creado al ser humano, porque su maldad crecía a tal manera. Pero Él, en su inmenso amor y su misericordia en su corazón, se arrepintió y dijo: no. Por eso dice, el pecado se había extendido a tal grado que la única solución era limpiar totalmente la tierra, empezar de nuevo. ¿Cómo hizo Dios? Por la mucha maldad que estaba haciendo el hombre que había creado Dios.
¿Qué es lo que hizo? Por eso escogió a un hombre llamado, que muchos lo conocemos, a Noé, un siervo maravilloso, un siervo íntegro, hijo de Dios. En su sueño le dijo que creara una arca para salvar a él, a su esposa y a sus hijos y a todos los animales. Pero ¿crees que la humanidad siguió siendo fiel? No, amados hermanos. Así como vemos ahorita, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Aquí en el Perú, sin mirar al mundo, aquí en el Perú, nos estamos peleando unos o otros por un gobierno, por un trono. Que el hombre piensa eso. No piensa en su creador, solo piensa en él. Solamente está pensando en su orgullo y su vanidad. Por eso dice, Dios juzga el pecado, pero lo hace con profundo dolor. Él tiene un corazón quebrantado, nosotros somos los causantes. Así es. Nosotros, hermanos. Nosotros. A veces en la misma familia vemos, como dije antes, nuestros hijos se han portado mal, lloramos, sufrimos por ellos. ¿Por qué pagan? ¿Por qué están con este pecado? ¿Por qué no se cortó? ¿Por qué no hicieron caso? A veces preguntamos nosotros como padres. El pecado de Dios es grande. A veces, muchas veces decimos, no, Dios no existe. Dios no hace nada. Si hubiera Dios no pasaría todo esto lo que estamos viviendo. Dios existe. Dios ve tu corazón, cómo estás actuando delante de Él. No te burles, amado hermano. No es un Dios que perdona. Sí, perdona. Un Dios que ama. Por eso dice, a menudo pensamos en los efectos del pecado sobre nosotros, pero ¿hemos considerado realmente los efectos de nuestros pecados sobre el Padre? Si Él se afligió con el pecado antes, ¿le duele hoy cuando pecamos? Por supuesto que sí. Él le duele cuando los líderes de la iglesia se vuelven orgullosos, obstinados, se duele con el fracaso de los matrimonios. Por eso hay muchos matrimonios que fracasan. Muchos dicen en el altar, sí lo amo, sí lo voy a ser fiel hasta que la vida se termine, hasta que la vida se acabe. Pero muchas veces en medio camino, ¿qué hacemos? Pateamos lo dicho. Lo que hemos confesado con nuestra boca ha quedado en nada. Entonces, ¿para qué juramentas? Matrimonio. Todos tenemos problemas, todos sabemos que tenemos carácter, pero si nosotros nos controlamos, depende de nosotros mismos para agradarle a Dios, para que nuestros hijos no sean rebeldes, para que nuestros hijos sean conforme es la voluntad de Dios, conforme el corazón de Dios que sea. Por eso dice, en el matrimonio, ¿por qué hay maltratos? Maltrato de las esposas, de los hijos, las explotaciones de gente pobre e indiferente e indefensas. Es un Dios justo y por lo tanto debe juzgar el pecado, pero no siente placer en hacerlo. Siente el dolor de un padre rechazado que no puede proteger a sus hijos rebeldes. Así es, hermano, cuando ya son grandes, nuestros hijos a veces lo aconseja, se escucha por acá, como ya entra por acá y sale para otro lado. Es como que mi papá está hablando piedras.
Es que no, desde muy temprano, amados hermanos, tú tienes que hablar, aconsejarlos de ti. Tienes que actuar como verdadero padre delante de Dios para que tus hijos vean que tú amas a Dios y amas a tus hijos. Conforme tú amas a Dios, tus hijos también te van a amar a ti. Sí, amados hermanos, de ti depende cómo estás criando a tus hijos delante de Dios. No seas orgulloso, no seas vanidoso, no seas creído, no seas pedante, no seas odioso con ellos. Habla lo que Dios te ha enseñado, enséñalo, el bien y el mal. Cuidado, hermanos. Juzga, dice, entonces rebelde de las consecuencias de sus hechos. Pide a Dios que te muestre lo que piensa y acerca de lo que pasa a tu alrededor en tu vida. Mira, amados hermanos, esta palabra, malos pensamientos. ¿Por qué tenemos nosotros malos pensamientos de los demás? ¿Por qué? En Salmos 94:11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Proverbios 15:26 dice, abominación son a Jehová los pensamientos del mal, de lo malo, mas la expresión de los limpios son limpias. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá más su corazón, no está contigo. Así es. Cuando tú das, hermano, cuando tú quieres aconsejarlo, habla con el corazón puesto en ti, como un líder, verdaderamente que eres ese padre, ese sacerdote que Dios te escogió a ti, ese líder verdadero para que tú enseñes los buenos caminos a tus hijos o a tus hijas. Enséñalos, hermano, a caminar por la senda que tú los enseñas. Es como siempre hemos dicho, enséñale a pescar. No le des pescado servido, para que aprenda mañana más tarde. El mismo como uno ve o consigue las cosas, no es fácil. No dice la palabra, con el sudor de tu frente comerás. Así es. Por eso dice, amados hermanos, 24:9 de Proverbios, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, él es escarnecedor. Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo? No pienses nada de eso, amados hermanos. La imaginación perversa que a veces tiene el ser humano. Queremos, si nos hacen algo, ya estamos pensando en la venganza. Que dice la palabra del Señor, déjame que mío es la venganza, nos dice el Señor. Corrija a tus hijos conforme es la voluntad de Dios. En Génesis 6:5 que acabamos de leer, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 11:6 Jehová dijo, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen una sola lengua y han comenzado la obra y nada le hará desistir ahora de los que han pensado hacer.
Toda esta palabra que estoy dando, los amados hermanos, es el pensamiento del ser humano en la actualidad. A veces no estamos andando conforme el corazón de Dios es el deseo de Él. Estamos pensando todavía en nuestra carne, la carne que es pecaminosa. No queremos dejar, no queremos olvidar, siempre seguimos arrastrando nuestros pecados del pasado, de nuestros antepasados, seguimos recordando. Amados hermanos, un buen cristiano verdadero no piensa eso. Por eso quería tocar este maravilloso tema, el corazón quebrantado de Dios, para que ustedes, amados hermanos, tomen nota de los libros que les estoy dando y vayan y busquen, que los hable también el Señor conforme ustedes van leyendo y lo van a entender. Reciban revelación de su palabra. ¿Por qué nuestro Padre tiene que llorar por nosotros? Porque nosotros nos portamos mal, amados hermanos. Estamos portándonos mal. Prometemos y no lo cumplimos. Así como también nosotros prometemos a nuestros hijos, pero a veces lo fallamos. Tal vez a nuestra esposa le hemos prometido una cena o algo, alguna novedad, pero no lo hemos cumplido. ¿Por qué? Me he olvidado, o ya me hice tarde, no tengo dinero. Excusas. Entonces no debes prometer lo que no debes cumplir. Ten cuidado con esto, amados hermanos. Tú que me estás escuchando, sea temeroso de la palabra de Dios. Dios tarda, pero llega. Así como también tú ofreces a tus hijos cuando se portan mal en la calle, se portan mal, ¿qué dices? No lo puedes castigar en la calle porque te van a llamar la atención la autoridad. ¿Qué dices? En la casa te voy a castigar. Y cuando llegas a casa te olvidaste. Ya no lo castigas. ¿Por qué? Porque tienes pena. ¿No? No es así tampoco. Entonces, lo que ofreces debes cumplir. Si vas a castigarlo, tienes que hacerlo. Porque si no, lo que has prometido, no lo has cumplido. Entonces tampoco. Entonces, ahí nosotros tenemos ese error de nosotros mismos como padres. Y los niños van a crecer de esa forma, pensando, ya mi papá no me castigó, ya le pasó, ya se olvidó. No, debes cumplirlo. Cúmplalo y verás que el Señor es bueno contigo. Cuando tú prometes algo, tienes que cumplirlo. Amados hermanos, es un tema precioso que estoy preparando. Como dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los presurosos para correr del mal. No, hermanos, no trates de eso, de enseñar a tus hijos. Enséñalos en la preciosa palabra de Dios. Amados hermanos, yo doy gracias por cada uno de ustedes en esta noche. Quiero, pues, esta palabra que hayan escuchado queda en cada uno de ustedes. Amados hermanos, yo los pido que sigan orando unos por otros, bendiciendo siempre su preciosa palabra. No dejen de orar, amados hermanos, unos por otros. Cuídense y que Dios me los bendiga y que tengan muy buenas noches. Amén. Gracias, amados. Nos vemos el próximo
sábado, si es la voluntad del Señor. Amén.